Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C#, donde me encuentro en la vista o en la sección cliente, sección que vamos a utilizar para poder registrar nuestros clientes en nuestro sistema punto de venta, donde en este momento estamos creando los procedimientos para poder obtener la información de los siguientes controles y poder insertar la información de este cliente en sus respectivas tablas que nosotros vamos a crear en nuestros servidores de base de datos. Bien, y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior. Para esto pasemos a la clase cliente viewModels. Bien, voy a hacer unas modificaciones justamente aquí en estas condiciones. Voy a utilizar los siguientes objetos y haré otra comparación. Aquí vamos a evaluar la primera consulta donde estamos obteniendo el número de identidad del cliente y verificando si ese número de identidad ya está registrado en la tabla que vamos a crear en nuestra base de datos. Ahora voy a colocar el valor de 0 y lo voy a comparar. Voy a colocar el siguiente objeto y a este objeto puedo invocarle a una propiedad para poder contar cuántos elementos contiene esta colección. Voy a invocar a la propiedad count para poder contar cuántos elementos contiene esta colección. Me va a devolver un valor de tipo entero de acuerdo a los elementos de esta colección. Si me devuelve un valor mayor que el valor de 0, esto significa que este objeto contiene datos y son datos de un cliente que contiene la misma ID o el mismo número de identidad que nosotros estamos ingresando en el campo de texto. Si obtenemos registro, bien, mostramos el siguiente mensaje: el número de identidad ya está registrado. De igual manera haremos con la condición donde estamos evaluando nuestro email. De esta forma simplificamos un poco más esta consulta, o sea, estas comparaciones. Y aquí vamos a colocar el objeto 2. Bien. Ahora tenemos el siguiente método que vamos a utilizar para poder insertar esa información en sus respectivas tablas, pero tenemos que crear un método que vamos a utilizar para poder obtener la imagen de nuestro Picture Box utilizando la siguiente propiedad que me va a devolver un objeto de la clase imagen que va a contener la imagen que está en nuestro Picture Box, y vamos a utilizar a este método para poder obtener la imagen y luego redimensionar esa imagen utilizando los siguientes valores, proporcionándole un nuevo ancho y un nuevo alto a esa imagen de acuerdo a la imagen que nosotros carguemos en nuestra vista cliente para poder asignarle esa imagen o la foto a nuestro cliente, y de esta forma hacer menos pesada esa imagen para poder convertir esa imagen en datos de tipo bytes y poder insertar esa información en su respectiva tabla. Bien, vamos a crear este método para poder dimensionar nuestra imagen y pasemos a la siguiente clase que vamos a utilizar para poder gestionar imágenes. Tengo el siguiente método que estamos utilizando para poder cargar nuestras imágenes, pero aquí le estoy especificando que va a cargar todos los archivos y yo quiero que solo me cargue las imágenes, y lo que haré será eliminar esa parte del código, solo dejar lo siguiente para poder obtener las imágenes de las siguientes extensiones. O sea que en la ventana que vamos a utilizar para poder navegar en el directorio de nuestra PC solo podremos tener acceso a nuestras imágenes. Bien, ahora fuera de este método voy a crear ese método que vamos a utilizar para poder dimensionar a nuestra imagen y hacerla más pequeña para que sea menos pesada. Va a recibir 3 parámetros, un objeto de la clase imagen, 2 parámetros de tipo entero, el nuevo ancho que le vamos a proporcionar y el nuevo alto que le vamos a proporcionar a esa imagen. Ahora dentro del método voy a crear un using para poder inicializar un objeto. Podemos utilizar el nombre de la clase o también podemos utilizar la palabra var para poder crear ese objeto. Se ha creado el siguiente objeto, se va a inicializar con la instancia de la siguiente clase y a esta clase se le va a pasar como parámetro los siguientes datos que vendrán por los siguientes parámetros para poder indicarle a esta clase que vamos a redimensionar una imagen y le vamos a proporcionar el siguiente formato a esa imagen. Nosotros podemos colocar el puntero sobre la propiedad o sobre el método y el Visual Studio nos proporciona la información que hace cada propiedad
y qué hace cada método. Ahora, este objeto va a contener la información que vamos a utilizar para poder dimensionar a nuestra imagen, el nuevo ancho y el nuevo alto, y le vamos a proporcionar el siguiente formato. Ahora, dentro del using, vamos a colocar ese objeto y vamos a establecer la resolución que va a contener nuestra imagen. Si nosotros colocamos el puntero sobre el siguiente método, pueden observar que nos muestra el Visual Studio. Lo que va a hacer este método establece la resolución de este bitmap, o sea que vamos a restablecer la información que esté en el siguiente objeto. Bien, o sea, nuestra imagen que viene por el siguiente parámetro, vamos a obtener la información de esta imagen, vamos a obtener su resolución. Vamos a convertir ese dato de tipo entero y se lo vamos a proporcionar al siguiente método, ya que este método recibe dos parámetros. Bueno, son dos parámetros de tipo flat, pero los vamos a convertir en datos de tipo entero. Ahora, vamos a crear otro using. Aquí también podemos utilizar la palabra var. Se ha creado un objeto de la siguiente clase para poder inicializarlo de acuerdo a la información que me va a proporcionar el siguiente método. Método que va a crear una nueva gráfica con la imagen especificada, o sea, va a graficar nuestra imagen nuevamente con los datos especificados que nosotros tenemos en el siguiente objeto: el nuevo ancho, el nuevo alto y el tipo de dato, o sea, el tipo de resolución. Bien. Ahora que este objeto contiene esa información que vamos a utilizar para poder graficar nuestra imagen, bien, he colocado lo siguiente y hay que importar un using para poder obtener los siguientes enum, y estos enum nos van a proporcionar las siguientes propiedades que vamos a utilizar para poder darle estos valores a nuestra nueva imagen que nosotros vamos a graficar. Si nosotros colocamos el puntero sobre las propiedades, pueden observar la información que nos muestra el Visual Studio que hace cada propiedad, o sea, para darle una mejor calidad a nuestra imagen. Ahora lo que haremos será nuevamente dibujar nuestra imagen. Vamos a colocar el siguiente objeto para poder invocar al siguiente método que recibe los siguientes parámetros. Dibuja la parte especificada de la imagen indicada en la ubicación que se señala y con el tamaño especificado. Bien, va a dibujar nuestra imagen justamente del siguiente objeto. Vamos a proporcionarle los siguientes valores: el nuevo ancho y el nuevo alto, utilizando la siguiente clase. Y aquí vamos a obtener el tamaño original de esa imagen, o sea, el ancho y el alto, para poder redimensionar esa imagen con los nuevos valores que vendrán por los siguientes parámetros. Ahora vamos a colocar el siguiente objeto. O sea, se va a crear un objeto de la siguiente clase, objeto que vamos a utilizar para poder guardar en memoria nuestra imagen. Vamos a colocar el siguiente objeto que contiene la siguiente información. Vamos a guardar nuestra imagen en el siguiente objeto, en el objeto de la siguiente clase, de la clase memory. Bien, le vamos a proporcionar también un tipo de extensión utilizando la siguiente clase, pero yo voy a utilizar otra extensión, o sea, otro formato, y será PNG. Bien, de esta forma tenemos guardada nuestra imagen ahora en el siguiente objeto, y lo que queremos ahora será obtener el dato almacenado en este objeto para poder convertirlo nuevamente en un objeto de la clase imagen. Vamos a colocar el siguiente objeto, o sea, nuestro parámetro. Vamos a asignarle la clase imagen. Vamos a invocar el siguiente método para poder crear nuevamente nuestra imagen que está almacenada en el siguiente objeto de la clase memory string. Bien, de esta forma nuevamente obtenemos ya nuestra imagen con los nuevos valores, o sea, con sus nuevas dimensiones, y se almacena en el siguiente objeto. Pero tenemos que ahora retornar esta información colocando un return. Bien, de esta forma tenemos ya nuestro método que vamos a utilizar para poder obtener la información de nuestro Picture Box y redimensionar esa imagen para hacerla más pequeña, y luego convertir esa imagen en datos de tipo byte y poder insertarla en la tabla que vamos a crear en nuestra base de datos. De esta forma haremos más pequeña nuestra imagen para que sea menos pesada al momento de guardarla en la base de datos.
Ahora, fuera de este método voy a crear el método que vamos a utilizar para poder convertir esa información, o sea, esa imagen, en un array de tipo byte, donde voy a crear el siguiente método que va a retornar un array de tipo byte, método que recibe como objeto un objeto de la clase imagen. Vamos a crear un objeto de la siguiente clase, de la clase imagen convert. Vamos a colocar un return, vamos a colocar paréntesis y dentro de los paréntesis un array de tipo byte, porque lo que haremos será convertir datos en un array de tipo byte. Vamos a colocar el siguiente objeto, vamos a invocar al método convert y vamos a convertir el dato que esté en el siguiente objeto, o sea en nuestro parámetro, en un array de tipo byte, luego retornar esa información. Aquí le estamos especificando qué tipo de datos vamos a convertir la información que está en el siguiente objeto, y vamos a convertir esa información en datos de tipo byte para poder retornarlos. Bien, de esta forma vamos a convertir la imagen que venga por el siguiente parámetro en un array de tipo byte y poder insertar esa información en nuestra tabla que vamos a crear en nuestra base de datos. Ahora tenemos que pasar a la siguiente clase. Bien, ya no tenemos código en rojo. Y lo que prosigue es convertir la información que está en el siguiente objeto, que es nuestra imagen ya con sus nuevas dimensiones, con las siguientes dimensiones, donde este es el ancho y este es el alto. Ahora lo que prosigue es crear un objeto llamado imagen. Voy a invocar al siguiente objeto para poder invocar al nuevo método que nosotros acabamos de crear y pasarle como parámetro el siguiente objeto de la clase imagen, que contiene ya nuestra imagen con sus nuevas dimensiones, y lo que queremos será convertir esa imagen en un array de tipo byte. Y ahora este objeto contiene la imagen convertida en byte, por lo tanto es un array. Bien, de esta forma ya tenemos preparada nuestra imagen que nosotros le vamos a proporcionar a nuestro cliente, lista para poder ser insertada en su columna que vamos a crear en una tabla. Bien, bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C#. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.